Estamos más conectados que nunca. Sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Bienvenidos a Palabra y Poder en Casa, la nueva forma online de hacer iglesia junto a tu familia y amigos. Disfrutemos juntos de alabanzas, adoración y un mensaje de esperanza para tu vida. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este nuevo tiempo de compartir la palabra. Este día miércoles me tocó a mí, soy el hermano Eduardo León, perteneciente a la Asamblea de Dios de Curicó, Palabra y Poder. Queremos compartir con ustedes este tiempo y esperamos que sea de bendición. Amén. Ya hay algunas personas conectadas, por ahí está nuestra hermana Sonia del Valle, nuestra hermana Genoveva, que siempre se conecta. Les saludamos en el nombre del Señor. La idea es esperar que algunos más se conecten para que podamos compartir la palabra. Esperamos que este tiempo sea de mucha bendición. Hemos estado orando y buscando una palabra y esperamos que el Señor haga libertad en cada corazón, que traiga de su refresco, de esa frescura del Espíritu, para que usted pueda tener la visión clara de cómo Dios quiere que usted viva. Amén. No sé quién más está por ahí. Es nuestro hermano Cristian Orellana. Le saludamos en el nombre del Señor. Bienvenido. Nuestra hermana Rosa Catrileo. Bendiciones. Bendiciones a todos. No sé quién más está por ahí. Hay una fans muy cercana. Está por ahí mi esposa también viendo, Ingrid Cortés. Le saludamos también a ella, a la familia. Un abrazo para ti también, mi hermana Genoveva. Un abrazo también para ti. Bendecimos. Nuestra hermana María Esther Arregada. Bendiciones para usted también, mi hermana. Amén. Ya hay varias personas conectadas. Vamos a ir en virtud del tiempo, entrándonos en el tiempo de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo de compartir, este tiempo, Señor, que tú nos das para buscar de ti, para escudriñar tu Escritura, para traer luz a nuestra vida. Señor, queremos que tú traigas libertad a través de la lectura de la palabra, del escudriñarte, de buscar de tu presencia, que las almas puedan ser alcanzadas, Señor, que tú puedas dar frescura a su corazón, que puedas traer perdón y libertad, Señor, tal como lo declaramos en la palabra. Gracias por tu fidelidad, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mi hermano, quiero que busquen la primera cita, van a ser varias hoy día,
en el libro de los Salmos, en el capítulo 1. Amén. La lectura de esta porción de la palabra tiene que ver con lo que usted es frente a los ojos de Dios y cuáles deberían ser los resultados de su vida. Amén. Le damos lectura. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso es aquel varón que busca de Dios. El resultado de eso, dice la palabra, dice: será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Dios bendiga esta porción de la palabra. Atesórela, márquela por favor, porque va a ser parte de la estructura de lo que queremos compartir hoy día. Amén. Quiero que grafique esta parte de la palabra, ¿ya? Y nos quedemos, ¿ya?, en el resultado de la búsqueda de la palabra. Y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Quiero que medite en esto y en cómo usted busca de la palabra de Dios. Si usted no es cristiano, si usted no ha conocido al Señor, si usted no ha venido a la vida abundante, a la vida nueva que Dios ofrece, le invito a que también sea partícipe de esto y lea y reflexione respecto de la palabra y lo que está dando a luz su vida. Quiero que pensemos en lo que hacemos, lo que yo hago, mis conversaciones, mis decisiones, el resultado de mis acciones, ¿prosperan completamente? Amén. La palabra nos habla más profundamente de lo que es el resultado de mi vida cristiana en el libro de Gálatas respecto de los frutos del Espíritu o del fruto del Espíritu que se traduce en manifestaciones. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Estas pequeñas palabras, pero tan significantes en la vida del cristiano, tienen que ver con el resultado de nuestra vida natural. Lo que alcanzamos, lo que emprendemos, lo que queremos alcanzar, lo que queremos transmitir a otros, a veces no está saliendo como Dios quiere que salga de nosotros. Amén. La palabra nos refiere respecto de estas pequeñas cosas que se transmiten en una vida cristiana abundante, en que sobre estas cosas no hay ley. La Escritura lo afirma. Sobre estas cosas no hay quien pueda juzgarte. No hay quien pueda levantar un testimonio equivocado de quién tú eres. ¿Sí? Si miramos en nuestro interior, estos frutos están en nosotros. Siendo cristianos, siendo llamados ya con conocimiento, teniendo tiempo en la palabra, ¿están en nosotros? ¿Somos capaces de evaluarnos de manera objetiva y decir, esto si está en mí, hay parte de ellos? ¿Están todos o no hay ninguno? Piensa en cómo hablaría otra persona de ti, si es cristiano o no es cristiano, y qué respuesta daría de quién tú eres. ¿Sí? De una persona que libremente pueda decir, esta persona es así, con 2 o 3 frases. ¿Qué es lo primero que esa persona podría hablar de ti? ¿Sí? Quiero que miremos la siguiente cita y quiero que vamos al libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 30 al 32. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cristo nos llamó a una vida abundante, no solamente a lo que la primera
a la primera palabra de abundante se nos viene, a la primera reflexión respecto de tener todo lo que es provisión sobre nosotros. La palabra habla de un montón de otras cosas más. Tú puedes tener tu mesa llena, pero no comer en paz, dice la palabra, comer pan de dolores al final del día. Trabajar y tener un arduo trabajo y no disfrutar del trabajo de tus manos. El libro de Eclesiastés nos habla justamente de esas cosas, en donde nos dice que nosotros, como seres humanos, es bueno que disfrutemos del trabajo de nuestras manos. Pero más allá de la provisión, más allá de estas cosas, la palabra nos habla de que la gracia del Señor se aparta de nosotros por causa de aquellas cosas que son obras de la carne, de aquellas cosas que nos habla el libro de Efesios. Quítese de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes que todas estas cosas, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si llevamos la expresión más nítida de la vida de Cristo, y hace un par de días lo compartíamos con mi esposa, ¿cómo podríamos definir la cruz? Es como el puente entre la vida que tú tenías y la vida que Dios te ofrece. La vida que tú malgastaste, el resultado de lo que tú hiciste y lo que Dios te ofrece como vida eterna. Amén. Hay una siembra y una cosecha dentro de todo lo que hacemos y ese es el resultado de lo que nosotros hoy día podemos vivir. Quiero profundizar aún más todavía en esto y en cómo Dios nos habla de cómo la gracia desaparece de tu vida y los resultados de lo que habla el libro de los Salmos en el capítulo 1 desaparece de tu vida y desaparece porque no somos capaces de ser genuinos con nosotros mismos y llevar esta genuinidad o esta verdad frente al Señor y entregársela y poder ser libre de ella. Entre sacar lo que hay dentro nuestro para que Dios nos haga libres, para que Dios nos lleve a una abundancia mayor, no solamente en lo material, eso es parte, eso es añadidura, sino que nos lleve a una plenitud en el espíritu que te dé paz, que te permita dormir tranquilo, que te permita comer en paz, que te permita disfrutar a los tuyos, que te permita relacionarte con otros y que la gente pueda desear fielmente lo que tú tienes. Amén. Quiero que miremos por qué es tan importante escudriñar nuestro interior. Amén. Vamos por favor a la siguiente frase, a la siguiente palabra que está en el libro de Hebreos. Amén. Quiero que leamos en el capítulo 12 y quedemos solamente con el versículo 15. Dice, mirad bien, quédese con esa parte, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. De nuevo, mirad bien, dice la Escritura. Poner atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia, lo que hablaba hace un segundo. Como cristianos a veces no disfrutamos de todo lo que Dios nos ofrece. ¿Por causa de qué? De que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiero que profundicemos un poquito más en lo cotidiano de lo que la palabra nos está mostrando aquí. La amargura de la que la palabra nos habla de algo oculto, de algo que no se ve por causa de que lo adornamos, de que lo consideramos algo que no es pecado muchas veces porque nos afecta y tenemos derecho quizás a enojarnos, a molestarnos y acariciamos ciertas conductas que gatillan en lo que acabamos de leer en el libro de Hebreos, que muchos son contaminados por causa de eso. Amén. La raíz de amargura representa algo oculto, guardado en nuestro corazón, ¿sí?, que germina y termina dando frutos de la carne por no sacarlo a tiempo. La amargura representa resentimiento, enojo, ira, malos deseos y una serie de malos pensamientos que no son otra cosa que frutos de la carne y que si no son cortados producirán en quien los tiene graves daños, aún daños físicos y enfermedades que son traducidas por condiciones del corazón, por lo que anidamos en el corazón. La amargura muchas veces se oculta bajo pensamientos de ser víctimas de algo o de alguien y muy a menudo se busca justificar esta actitud
La falta de perdón bajo esta perspectiva, que no merecemos lo que nos pasó. Amén. Esto tiene que ver con justificar nuestro corazón bajo una conducta equivocada y que luego se traduce en que la gracia de Dios se aparta de ti y de mí. Quiero que por favor, pongas mucha atención a esto. La gracia del Señor se aparta de los cristianos. El favor de Dios se aparta porque tú le das lugar a que Él se aleje, la frescura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo se aleja de ti por causa de lo que tú anidas, de lo que tú acaricias por pensamientos equivocados. A la luz de la palabra quiero mostrarte eso. Amén. El libro de Mateo, en el capítulo 18, del 23 al 33, nos habla de una condición de dos personas, ¿ya?, que son deudores. Cuando nosotros acariciamos en nosotros el no perdonar a alguien, nos hacemos esclavos de la amargura, nos hacemos esclavos del dolor, nos hacemos esclavos de malos pensamientos, nos hacemos esclavos de aquello que no te edifica. Amén. Quiero graficarlo a través de la palabra. Amén. Libro de Mateo, búsquelo. Esto va a sonarle muy cercano, pero cuando nosotros somos los que participamos de esto, nos vamos a dar cuenta que necesitamos perdonar y sacar aquellas cosas que hemos guardado por tiempo en el corazón y que nos están robando la bendición. Amén. Mateo 18, del 23 al 33 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y en todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, muchísimo menos de lo que a él se le perdonó. Págame lo que me debe, le dijo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Pongan atención aquí. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cuántas veces tú has recibido ofensas? ¿Cuántas veces tú has recibido de otros desprecio? ¿Cuántas veces has sufrido ciertas condiciones, ciertas situaciones que no esperaba recibir y que a veces no merecías recibir? Tal como Cristo. A veces tú no consideras esa postura y pides que otro te pague todo lo que tú debes, todo lo que tú no quisiste pagar. A veces le exprimes a otros el alma pidiendo que ellos hagan lo que tú no eres capaz de hacer. Necesitamos tener la visión de Cristo en esto, la visión de aquel que vino a dar su vida por ti y por mí. Amén. Si tú te pones en la postura de que aquel que perdonó tu vida te pide que perdones algo más pequeño que Él te perdonó a ti, necesitas aplicar misericordia y reconocer que has pecado contra el cielo, que has guardado en tu corazón aquello que no debías guardar, que has atesorado aquello y adornado aquello, por lo cual Dios te dice que no estás siendo bendecido. Amén. Todos queremos que se nos perdone la deuda, todos queremos que se nos perdone lo que cometimos a veces justamente, injustamente, aquello que ofendió y dañó a otro, aquello que no pudimos pagar, que era nuestro pecado, Dios lo perdonó y aún dio su vida por ti y por mí. Pero cuando se trata de aplicar misericordia, cuando se trata de aplicar perdón, aun cuando tú tienes la razón, te cuesta perdonar y atesoras todo aquello en el corazón porque pretendes demostrarle a Dios que tú sí tienes razón. Y eso no corresponde. Eso no es lo que Dios te pide. Eso no es lo que Dios te enseña. Amén. La figura cambia cuando se nos debe a nosotros. Cuando se nos pide perdonar, somos a veces duros para ello. Y digo somos porque hay muchas veces en que necesitamos reflexionar y sacar del corazón aquello que nos ha dañado por años. Si ante la deuda
del perdonar, usted piensa en cómo Cristo nos perdonó, lo que usted y yo no podíamos pagar, y más aún nos dio la gracia y la vida eterna, nuestra visión de perdón debe cambiar. Nuestra visión de perdón debe cambiar, el concepto de perdón debe cambiar. Y quiero hacer un paréntesis en esto, en la palabra. Mientras venía a este lugar para poder ministrar la palabra, van a haber muchos que van a cuestionar el mensaje, y el Señor me hablaba respecto de eso. Y quiero que no adornes lo que te estoy ministrando, porque el Señor quiere hablarte al corazón muy profundamente en aquello que tú puedes tener la razón y fuiste dañado. Pero quiero que lo mires desde otra perspectiva, porque cuando tú consideras que no perdonar le hace daño al que sí te hizo daño, estás equivocado. Cuando tú no perdonas, tú te haces daño. Tú no eres bendecido. Tú no eres libre. Tú no eres aquel hijo amado que Dios quiere aún encauzar a una vida más abundante. Tú, no el que te ofendió, no el que te dañó. Y con esto no quiero decir que aquel que comete delitos según la ley no necesita ser denunciado ni necesita castigo según la ley. No, yo estoy hablando de tu alma, estoy hablando de tu corazón, estoy hablando de tu condición y por la cual tu vida no florece. A eso me estoy refiriendo y quiero que seas sincero contigo mismo hoy y puedas ser libre. Dios necesita hablar a tu corazón en este momento y transformar lo que tú por años no has querido soltar. No has querido desarraigar de tu corazón y le echas la culpa a tus padres, le echas la culpa a tus hermanos, le echas la culpa al trabajo que tuviste, al vecino que te llegó al lado, al que está en la esquina, al que se te cruzó en la calle, al que te tomó el producto que tú querías comprar antes que tú. Te estoy hablando a ti. Tú tienes la respuesta para poder salir adelante hoy. La palabra te habla de que tú necesitas perdonar porque tú necesitas ser sano. Amén. Las personas se amargan porque les ofendieron. Las personas guardan raíces porque otro les insultó. Porque las cosas no salieron como uno las esperaba. A veces nos frustramos, queremos hacer quizá una fiesta sorpresa y otro habló más de la cuenta y no resultó. Y a veces quedamos con cierto sentimiento y lo acariciamos y no queremos a veces ni siquiera invitar a esa persona. Estoy especulando. Porque nos trataron diferente a otro, porque a ese lo atendieron bien y a mí no. Porque a ese le dan preferencia, no sé, a pasar en una fila. Y porque a mí no. Y le damos espacio. Y hoy día en las redes sociales la gente se queja de un montón de cosas y tiene amargura y destila. Y aún no entienden que lo que están haciendo es dañarse a sí mismo. Porque no es lo que Dios te pide. No es lo que necesitas para poder florecer. La vida del cristiano, la vida que Dios te ofrece, no tiene que ver con las leyes naturales. Tiene que ver con algo que está más allá, algo que trasciende. Las matemáticas de Dios no funcionan como tú las tienes y como yo las entendí en el colegio. Quiero que entiendas que necesitas perdonar para que alcances misericordia tú también. Amén. La gente se amarga por diferentes motivos, porque a veces ni siquiera estuvieron de acuerdo con lo que él quería hacer. Hay experiencias dolorosas y quiero que por favor entiendas que estoy hablándole a lo más profundo de tu corazón. Hubo un tiempo en que estuve por años, alrededor de 4 años, entregando todo lo que yo podía, aprendiendo a veces con ímpetu inadecuado como joven, en una empresa muy grande. Y ese trabajo lo perdí, ¿sabes por qué? Por causa de otro, por causa de una persona que me quisieron hacer daño. Y te presento esta experiencia, ¿sabes por qué? Porque yo entiendo lo que tú estás pasando. Yo también soy ser humano. Y perdí ese trabajo y tuve un periodo en donde lo pasé económicamente muy mal. En donde tuve que vivir la experiencia de decirle con mi mujer embarazada, con un bolso, porque trataba de, con lo que fuera de sustentar mi casa, decirle al de la micro en Santiago, me lleva por 200 pesos. Y no lo digo con vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque en ese minuto yo destilaba amargura y decía, ¿por qué? ¿Y este qué se cree? ¿Y este por qué cuando se me dice esto? Y trataba de justificar y que yo era mejor y que yo no merecía aquello y que lo que yo estaba viviendo era injusto.
Y te puedo hablar hoy día, más de 15 años después de ese proceso, que aún Dios lo permitió para formar ciertas cosas en mí. Y no solamente eso, te puedo contar otra. Me tocó vivir la experiencia con mi esposa muy dolorosa. Y cada vez que me acuerdo de esto, me transporto en el tiempo y me veo en aquel lugar, solo con mi esposa, los dos de la mano, llorando, perdiendo a mi segundo hijo. Mi mujer a punto de morirse, y no enojado con Dios, pero sí molesto, incluso hasta con la familia, porque sentía que estaba solo. Y en ese momento, con mi esposa, lo único que clamábamos era decirle: Señor, no entendemos por qué, pero a pesar de las circunstancias, tú sigues siendo bueno. Y quiero transmitirte y hacerte llegar no mis emociones, sino mi experiencia de cómo Dios ha tenido que trabajar dentro de mí, dentro de mi familia, dentro de mi matrimonio, para poder llevarnos a un nivel distinto. Amén. ¿Tienes razones para estar enojado? Quizás sí. ¿Tienes razones para estar dolido? Sí. Pero ese no es el camino. Dios tiene planes mejores contigo que el que permanezcas en el valle de dolor, en el valle de la angustia, en el valle de la desolación. Hay muchos ejemplos de cómo Dios permitió momentos tristes, momentos duros para algunos profetas, pero Dios quería planes mayores con ellos. Amén. Quiero llevarte a la palabra y pasar muy livianamente por un hombre que para mí representa un siervo de Dios en todo lo que la palabra significa. José. Si nosotros miramos su vida, él sí pasó dificultades. Y él sí tenía razones para estar amargado. Él fue despreciado por sus hermanos. Quizás tú también. Fue vendido y dado por muerto. No sé si tú. Fue hecho esclavo. Todavía hay gente que pasa esclavitud hoy en día. Encarcelado por una mentira. Y esa mentira incluso no fue desmentida. Pero a pesar de todas esas vivencias, de todo lo que vivió, no se amargó. Quizá hubieron momentos en los cuales lloró, pero Dios mantuvo su gracia sobre él porque mantuvo su corazón sano, y el resultado de ello fue que toda su familia, aún después de muchos años, disfrutó de la bendición que Dios colocó sobre él. Quiero que entiendas que muchas de las cosas que has vivido son a veces el proceso que Dios quiere formar en ti, y necesitas entenderlo de esa forma y perdonar a quien debes perdonar. Necesitas ser libre de aquella afección en tu corazón, de aquello que es acariciado, de aquello que no quieres soltar, pero que Dios te pide que sí sueltes, de aquello que Dios quiere que hagas. El perdón, y quiero que lo llevemos más a la palabra, que no te quedes todavía solamente con esto. El perdón es un acto de obediencia a Dios. Y quien no perdona pasa por sus emociones el perdonar. No perdonamos porque tenemos enojo, ira, dolor, etc. Y vuelto a lo anterior, puedes quizás tener razón. Y lo que te mencionaba, hay cosas que se perdonan y que aún tienes el deber de denunciarlas porque no son correctas. ¿Sí? Y justificamos, es que tú no sabes lo que me hizo. Es que tú no sabes lo que me dijo. Es que este es malo de adentro. ¿Cuántas veces hemos escuchado este tipo de frases de la gente y que no perdona y sus huesos se van envejeciendo y se va enfermando y va atrayendo maldición a su vida porque la gracia de Dios se aparta? Amén. Muchas personas, incluso cristianos, no perdonan porque sienten que van a perder algo. Que van a perder lo que deberían haber reclamado de parte de la gente. Pero quien pierde eres tú, porque pierdes la gracia, dice la palabra. Amén. Y pierdes su favor.
tú no eres bendecido por causa de la amargura en tu corazón. Amén. No se olvide, quien perdonó primero fue Dios. Envió a su Hijo y a través de Él recibimos perdón. Jesús nos enseñó a orar y a tener contacto con el Padre, y en esa fórmula en la cual nos enseñó a orar, nos dice que perdonemos para ser perdonados. Padre nuestro, dice la palabra. Y al final de toda esta expresión dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes nos deudan. A quienes nos deben, nos adeudan, a quienes nos han ofendido. Es una orden, no es una pregunta, es una orden. Y quien es libre, quien tiene resultado, eres tú. Amén. ¿Cuántas veces? A Pedro le dijo 70 veces 7. Una y otra vez más. Dios tiene necesidad de bendecirte, pero hay una forma de hacerlo y es la que la palabra me está enseñando en este minuto. Amén. Podemos justificar nuestra vida de diferentes maneras, de diferentes formas. Y Dios quiere hacer contigo un hombre y una mujer nuevo, pero no depende simplemente de Dios. Dios te entrega la forma, la estrategia y el canal sobre el cual tú puedes ser bendecido. Somos llamados a un nuevo pacto en Cristo Jesús, a vivir en libertad en el Espíritu. Ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos del pecado. Tenemos herramientas para ir y pedir perdón. Somos hijos de Dios y ya no tenemos a qué temerle. Amén. Tenemos la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Somos llamados a vivir como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sí? Que nuestra hoja no caiga y que todo lo que hagamos prospere. Porque la gracia del Señor está en nosotros, porque no hay raíz de amargura en nosotros. A la luz de la palabra, quiero que tú pienses en tu vida hasta antes de este mensaje y que puedas llevar delante del Señor. Yo estoy sintiendo a través de esta conexión la presencia del Espíritu Santo y que me habla del dolor que estás sintiendo, del dolor que estás viviendo porque estás recordando aquellas cosas que te marcaron, que te dañaron, aquellas cosas que sufriste y que tienes justificaciones por montones para decir, puedo estar enojado. Pero aún estando enojado, necesitas perdonar, porque tú necesitas ser libre. Tú necesitas abundancia de vida. Tú necesitas ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Tus raíces necesitan nutrirse de la palabra. Debes dejar de escuchar aquello que no te alimenta. Aquellos pensamientos en donde hablas con otro para tratar de que te ayuden a mantener ese enojo, esa ira, esa contienda en el espíritu que no te hace bien. Necesitas perdonar. Necesitas ser libre de esa raíz de amargura. No acaricies más aquello que te ha dañado por tanto tiempo. No acaricies más aquello que te ha hecho tanto daño. Quiero que me permitas orar por ti. Quiero que me permitas interceder por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en la autoridad que tú nos das como hijos tuyos, Señor, en el poder de la palabra, yo me presento delante de ti para interceder, Señor, por mis hermanos, para interceder, Señor, por aquel que no te conoce, por aquel que no ha tenido, Señor, la oportunidad de ir a vida nueva, una vida abundante. Señor, por años hemos acariciado, hemos guardado rencores, hemos guardado, Señor, enojo, hemos guardado desilusiones, ira, Señor, y hemos expresado malas palabras, malos deseos, Señor, sobre otros. Padre, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón ahora para que tú nos hagas libres, para que podamos ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ven con tu agua fresca, Señor, con la corriente del Espíritu Santo, Señor, a cada corazón, a cada vida. Ven, Señor, y refréscanos, Señor, con tu palabra, con tu presencia, Señor nuestro. Perdónanos, Señor, y permítenos tener la conciencia
de que tú nos perdonaste primero, de que nuestra abundancia de pecado necesita mayor misericordia que la que nosotros podemos practicar con otros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu fidelidad, porque tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros, mostrándonos. Señor, tú ministrabas mi corazón, y aun si Jesús, Señor, hubiera desistido, Señor, de todo lo malo que estaban haciendo con Él, Señor, yo no tendría perdón delante de ti. Aún siendo golpeado, aún siendo vituperiado, insultado, blasfemado, aún siendo herido, dice la palabra, que le dieron a beber vinagre y hiel para minorizar sus dolores. Y él, probándolo, no quiso beberlo, entendiendo que se salía del diseño. Él quiso cumplir a cabalidad tu perdón y el mío. Quiso cumplir a cabalidad la salvación de tu alma y la mía. Gracias, Señor, te damos por este tiempo de ministración en el Espíritu, por lo que tú traes, Señor, a nosotros como una fuente de vida, como un río, Señor, nuevo a nosotros, para que podamos refrescar nuestras raíces, pero buenas raíces, Señor, en ti. Y que todo lo que hagamos prospere, que todo lo que emprendamos, Señor, permanezca y no caiga como la hoja de aquel árbol que no está bien plantado. Señor mío, gracias por el tiempo que estás haciendo y teniendo con nosotros, papá. Te adoramos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Quiero invitarte a ti que no has conocido a Jesús, a que puedas acercarte, que tengas conciencia de que hubo alguien que perdonó todas tus iniquidades, aquel que dio su vida por ti, que te ama profundamente. Si no le has conocido, quiero que repitas conmigo esta pequeña oración que tiene una significancia tremenda y una trascendencia en lo espiritual que tú a lo mejor no entiendes. Quiero que creas a la palabra. Quiero que ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este mensaje. Te doy mi vida, te doy mi ser. Yo me rindo a ti. Te pido perdón por cada uno de mis errores, por cada uno de mis pecados, por mi mala vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te invito a morar dentro de mí, a guiarme a través del Espíritu Santo. Te entrego mi vida y lo que soy para que tú me hagas una nueva criatura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, mi hermana, mi amiga, quiero que recibas un abrazo fraterno en el nombre del Señor, que puedas recibir esta palabra, que puedas quizá volver a verla y volver a ser ministrado y que Dios te haga libre. El único que puede hacernos libres es Jesús. El único que puede perdonarnos es Jesús, y tú también puedes hacerlo. Que Dios te bendiga. Amén. Estamos más conectados que nunca, sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por conectarte junto a nosotros. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Disfrutemos juntos de esta nueva forma de hacer iglesia. Hasta la próxima. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.